Yo tengo tres pasiones, dos anecdóticas y una más categórica. Las anecdóticas es el buceo y los viajes, y la categórica es la lectura, que me lleva a conocer y a comprender más los lugares a los que voy, no tanto el bucear, que eso ya es un problema de praxis y de conocimiento básico, y alguna prudencia. Pero hay libros que yo los divido en dos, los libros que son más o menos inútiles, los libros que son perfectamente sobrantes en una estantería, y libros que son necesarios. Y no lo digo porque esté Félix a mi lado, sino porque realmente los trabajos de Félix son trabajos de referencia. Incluso los que puedan estar en desacuerdo con él, que no soy yo, son libros que tienen que leerse, y que son libros que te obligan a meditar y que te llevan a conclusiones. Esos son los libros útiles. Incluso los libros con los que uno pueda estar en desacuerdo, y repito que en este caso estoy en pleno de acuerdo con el libro y con el contenido que Félix nos plantea. Félix lo que nos está planteando en este libro es algo extremadamente doloroso para personas que tenemos la ideología, si es que alguna ideología queda ya de ese residuo, que es la ideología de izquierda, si es el ocaso progresivo, el crepúsculo continuado de los conceptos históricos de la izquierda. Cómo la izquierda ha ido siendo progresivamente fagocitada por los conceptos, no quiero decir los más reaccionarios, pero lo diré, los más tradicionales conceptos de la derecha. Y es, en lugar de aplicarse a los conceptos de igualdad ciudadana y de ciencia y de conocimiento, es los conceptos mitománicos de la construcción de un referente utópico allá al fondo, y sobre todo el aplicarse a los sentimientos por encima de lo que es el sentimiento, de lo que es el conocimiento. Y hay algo que a mí me produce un especial dolor, y es que, aunque Franco haya muerto en el 75, y sociológicamente estaba muerto desde el 60 y tantos, él no se daba cuenta, pero la sociedad no circulaba por los límites del movimiento nacional, ni de la falange de las Jones, ni mucho menos. Franco se murió mucho antes del 75. Sigue siendo vigente hoy precisamente en lo contrario. Hay una frase romana que me refirió mi padre y que yo malentendí, pero que progresivamente comprendo, y es: cuando dos enemigos luchan, sus alientos se confunden. Y al final, del franquismo o del antifranquismo, seguimos teniendo un referente continuado, que es el referente de que todo aquello que fue antifranquismo es, como dice la Biblia, justo y necesario. Si a ello se suma, y es una referencia continuada en el libro de Félix, una debilidad extrema, un pensamiento profundamente inexistente en la izquierda nuestra, en la izquierda española, en la transición, nos damos cuenta cómo espacios que nunca fueron de la izquierda, jamás fueron de la izquierda, iban calando progresivamente en lo que era la izquierda débilmente estructurada para convertirse en parte ínsita del propio pensamiento. Como yo viví la transición por mi edad, son aquellas situaciones en las cuales la historia nos depara la ocasión de vivir un momento irrepetible y único, y evidentemente fue extremadamente ilusionador y por ello inmensamente decepcionante. Y es pensar no que era posible la revolución, sino que era posible un cierto cambio. Pero al final, el viejo Barbas, Karl Marx, yo soy más marxista de Groucho que de Marx, pero en este punto es correcto. Karl Marx decía que la cultura dominante es la cultura de la clase social dominante. Hay algunas frases de Marx que realmente valen la pena, como hay algunos libros de Marx que realmente valen la pena, y no el infumable, que no ha leído nadie, ni siquiera los marxistas, El Capital. Yo le recomendaría que leyeran La Revolución Española, o La Revolución en España, que es un libro extraordinario sobre la guerra de independencia, escrito por un hombre desde la biblioteca del Museo Británico en Londres, y en el que nunca estuvo en España, y que es capaz de definir con enorme precisión todo lo que fue el fracaso de una revolución liberal, que fue definida por el que fue el embajador británico, el hermano del duque de Wellington, como que las Cortes de Cádiz eran ideas sin actos, y los guerrilleros, o sea, el pueblo en armas, eran actos sin ideas. Bien, aquí nos pasó exactamente lo mismo, y vuelve a impregnar todo el contenido del libro, y es cómo, precisamente porque el nacionalismo fue combatido por Franco,
llegó a ser asumido por la burguesía, supuestamente de izquierdas, pero que era exactamente la burguesía. Una burguesía heredera de sí misma. Porque claro, al final parece que el franquismo es una construcción metafísica fundamentada en una base social inexistente. La base social del franquismo eran precisamente las clases sociales acomodadas, y el franquismo sirvió no a nadie, sino a las clases acomodadas que heredan inmediatamente el Estado democrático a través de otras partes de sí mismos. Si hacemos un pedigrí de lo que fueron los diferentes personajes que participaron en la transición en Cataluña y en España, nos vamos a encontrar con algo muy significativo. Todos éramos hijos, y yo me remito a mí mismo, de la burguesía acomodada. Todos. Y en consecuencia, muchos de nosotros terminamos por estar impregnados por un pensamiento que en ese momento era importante o parecía como importante, aunque fuera transitorio, que era el pensamiento del nacionalismo. Yo me posicioné siempre frente a él, me pareció que carecía de todo sentido el restablecer unos conceptos fundamentados en ideales territoriales, como tampoco terminé de entender en absoluto el ensimismamiento que tenía la Asamblea de Cataluña, en la que yo era partícipe por la monarquía republicana marcada en el señor Tarradellas, que a mí me parecía extremadamente problemático. Tan problemático era que terminó por merendarse a toda la Asamblea de Cataluña, porque era 1000 veces mejor político que todos los otros juntos multiplicados por 1000. Esa es la realidad. Pero en cualquier caso, el hecho de que la izquierda haya procedido a una vampirización de lo que significaba su base social por ideas profundamente tradicionales de la derecha, tradicionales como es básicamente el nacionalismo, nos debería hacer pensar. Y eso lo que nos lleva es, y en todo el transcurso del libro se transpira de ello, cómo el nacionalismo se fundamenta en unas ideas parejas a las de la religión. La religión tiene un libro revelado, del cual surge toda una ciencia llamada teología. Pero si uno golpea sobre la fiabilidad de ese libro, llámese Corán, llámese la Biblia, llámese lo que se llame, nos quedamos con el vacío más completo en las manos, porque si no existe una verdad axiomática que es intocable e intocada, si no existe, no lo que decía Enrique Tierno Galván como el horizonte utópico, sino si no existe una verdad cristalizada en una patria perdida, que pasa, como refiere Félix, por un proceso, yo diría casi parecido a lo que es la propia pasión de Cristo, que es pasión, muerte y resurrección, o sea, un pasado glorioso, que se encuentra en profunda decadencia como consecuencia de enemigos exteriores, que son enemigos seculares, una conspiración judío-masónica bolchevique. Esto también lo decía Franco, si son iguales, caramba. Y terminan en la resurrección al tercer día y en la gloria eterna. Bueno, tenemos que llegar a esa gloria a través de nuestra propia admisión de que somos personas irredentas o en camino de la redención. La redención no viene por el bautismo, viene por la asunción de unos referentes que son básicamente de una concepción cultural de la cual somos huérfanos si no los poseemos. Dice Félix en el libro, y es así, que se encuentra uno ante la situación realmente patética, por no decir grotesca o ridícula, de personas que en su puñetera vida han hablado euskera, por ejemplo, y que empiezan a aprender euskera, que es su lengua materna, a los 50 años, con lo cual o eran analfabetos de léxico, o gruñían, como los cromañones, supongo yo, o los neandertales en su momento, o cómo uno puede empezar a aprender la lengua materna a los 50 años. Yo diría que casi es una situación donde necesitaríamos un psicólogo argentino de referencia por persona. Y perdone si hay algún argentino, pero me refiero por esa especie de psicoanalización en continuidad, esa especie de autocontemplación del ombligo, de dónde somos, a dónde vamos, por dónde venimos. Y nos lleva incluso a situaciones rigurosamente ridículas, como por ejemplo, escuchar o ver a Pepe Montilla, Josep Montilla, Pepe Montilla, hablando en el Senado, en catalán, que no es su lengua, con otros, a través de traductor, con otros castellanoparlantes como él, porque su lengua asumida como presidente de la Generalidad no es la de sus puñeteros ciudadanos, de la chusma de a pie, que somos todos nosotros,
sino que es objetivamente la lengua metafísica de esa concepción que se llama la Cataluña eterna, a la cual llegaremos a ser redimidos algún día. Evidentemente, lo que nos encontramos siempre es ante una situación, y es, el nacionalismo funciona sobre un referente que es una propiedad irrenunciable, como el Corán es la palabra de Dios a través del arcángel Gabriel al profeta Mohammed. Eso no se puede discutir. Y en consecuencia es indiscutible que Cataluña tiene una identidad propia que tendrá que ser recuperada y unos derechos irrenunciables que fueron sustraídos por esa especie de conspiración milenaria de la historia. Mire, lo de la conspiración milenaria es algo parecido a los protocolos de los sabios de Sion. Es realmente complicado que las conspiraciones duren más de 15 años porque la gente termina muriéndose. En consecuencia, el plantear que ha habido naciones que han sufrido la persecución secular, esto es exactamente lo que decía Franco, y por eso vuelvo a repetir que en el franquismo esa frase de que los enemigos que luchan sus alientos se confunden, están confundidos en el sentido de unificados en el pensamiento único que tiene en este momento Cataluña. Y hablamos de la izquierda. Hemos tenido 2 legislaturas tripartitas. Para mí la izquierda no es el desplante torero, ni las referencias falsarias, lo que yo llamo, y no me gustan los toros. Soy taurófobo, pero respeto al que le gusten los toros. Yo no creo en la redención a través del forzarle. Cada uno tiene derecho de condenarse o de salvarse, incluido el tema de los toros. Pero en el tripartito, para mí la izquierda significa fundamentalmente la igualdad y la libertad. Pero vamos a hablar de la igualdad. Cuando llega el tripartito, el 20%, y lo refiere Félix en su libro, el 20% más rico de la sociedad tiene el 20%, tiene 5 veces más riqueza que el 20% más pobre. Tras el tripartito, no se ha producido una reducción de ese margen de riqueza del 20% más rico, se ha multiplicado por el 5,5. Esta es la verdad, la realidad de lo que debería hacer la izquierda por encima de declaraciones retóricas. Y hay algo que también debería hacer pensar a la izquierda, y es cómo es posible que tenga más votos populares, no digo en número total, que también, sino en número proporcional, el derechista Partido Popular que el popular izquierdista y radical Izquierda Unida. A Izquierda Unida la votan más en los sectores aposentados, en los sectores, vamos a decir, de clase media alta, que de clase media baja. Y eso tienen que hacérselo mirar. Como tendría que hacérselo mirar, y yo me he hartado de decirlo a mis amigos, a Miquel Iceta, que viene como yo del PSP, y así nos fue, y a José Montilla, dije, pero ¿no os dais cuenta de que somos un país que crea una situación esquizofrénica única en la historia de la democracia moderna en todo el mundo? Y es, ganamos todas las elecciones españolas hasta la última, para perder automáticamente todas las catalanas, que en este caso también. ¿Cómo es posible que el mismo partido que venza de calle, a los pocos meses, pierda ante el que ha vencido? Porque se produce una situación de disfunción absoluta entre lo que es un discurso retórico de la izquierda, asumido, subsumido, vampirizado y yo diría sodomizado por la derecha, que es el pensamiento identitario, y que nos lleva además a algo que es lo siguiente, y ya quiero terminar, porque yo creo que es más importante lo que diga Félix. Miren ustedes, en el tema del bilingüismo, yo recuerdo, mi esposa es maestra, y en la época del franquismo, pues la agrupación de rojos, que clandestinos no eran porque el régimen se enteraba de todo, pero en fin, vamos a llamar supuestamente clandestinos o supuestamente discretos, había una institución que se llamaba Rosa Sensat. Rosa Sensat, que tiene todo mi reconocimiento, en aquellos años duros, realmente no cómodos, del franquismo, promulgaba lo que yo siempre he creído, y sigo creyendo en ello: una educación de acuerdo con los criterios de la UNESCO, en los que los niños en sus primeros años estuvieran en su idioma materno y progresivamente se implantara una educación en las lenguas que la gente hablara, que son evidentemente en Cataluña el castellano y el catalán. Bueno, pues hoy a Rosa Sensat la arrastrarían por los pies en el Parlamento de Cataluña, por cuanto eso en este momento es ideas españolistas reaccionarias de la caverna. Había un chiste de Peric, que también por lo visto debía ser de la caverna, que planteaba exactamente lo mismo, pero yo lo que pido como enseñanza bilingüe es exactamente la que practican ellos, la que practica la oligarquía.
Yo vengo de un colegio del Opus Dei donde se hablaba de la clase de tropa. Estudié en un colegio del Opus Dei en Bilbao, Gaztelueta. Tengo el peor criterio del Opus, pero tengo un buen recuerdo de mi colegio. Y yo recuerdo que se nos decía que había ciertas cosas que iban para las clases pudientes y después estaba la clase de tropa. Bueno, vamos a hablar de la clase de tropa. Para la clase de tropa está la inmersión lingüística, pero para los hijos de José Montilla y para los hijos de Artur Mas está la enseñanza trilingüe. Y cuando alguien plantea la enseñanza trilingüe, automáticamente es la caverna, el españolista. ¿Cómo no hay nadie que levante la voz en el Parlamento de Cataluña? Yo les diría lo siguiente: el día en que se haga una encuesta en el Parlamento de Cataluña y se pregunte a los egregios diputados a qué colegios llevan a sus hijos, se acabó el punto, porque no es un problema de que los lleven a colegios de pago o a colegios privados, que me parece muy bien, es el sistema al que llevan sus hijos, y en consecuencia producen un discurso rigurosamente esquizofrénico. Voy a terminar. Miren, es absolutamente aburrido, a mí que me apasiona la historia, volver a hablar de los derechos perdidos en 1714, cuando son derechos de la oligarquía más reaccionaria. Perdonen ustedes, estoy hablando con conceptos del siglo XX-XXI. En el siglo XVIII no era ni siquiera oligarquía, era el orden natural de las cosas, pero era el alto clero, eran los comerciantes escogidos, la alta burguesía, y era la nobleza. Eso componía la Diputación del General. Por lo tanto, no había democracia, había derechos de la oligarquía. Los derechos, por ejemplo, forales, en Aragón, en el reino de Aragón, era el derecho que tenía el señor a tener mano sobre el vasallo, o sea, a matarlo sin tener capacidad de pedir amparo real por parte del vasallo. Como ustedes comprenderán, esos conceptos no tienen ningún sentido que se hable de instituciones o libertades prohibidas, y sobre todo a uno le revuelve el estómago cuando lo escucha en manos de la izquierda. Yo recuerdo que pocos años antes del 2008, cuando estábamos acercándonos al segundo centenario de la Guerra de Independencia, yo dije: tenemos una ocasión de oro para hablar de algo fundamental, que son dos cosas: un proceso de asunción popular del propio destino, como ocurrió por parte de la insurrección popular, que fue una insurrección subversiva, la Guerra de Independencia, en donde la ciudadanía decide no obedecer a las instituciones. No digo al ocupante francés, hablo de las instituciones que tenía España, desde el Consejo de Castilla a la Intendencia, a las diferentes instituciones del Estado, y se produce un hecho insurreccional. Y ese hecho insurreccional lo que produce es un hecho popular, con todas las trabas y limitaciones, que estaba muy fundamentado en Iglesia y en tradición, concretamente el rey. Pero en esta situación se produce una segunda revolución, que es la revolución de las Cortes de Cádiz, de las que ha hablado Francesc Carreras, de la Pepa. Y en las Cortes de Cádiz hay un hecho básico, que es qué ocurrió concretamente en Cataluña, o por ejemplo en los diferentes regímenes forales, en este caso Guipúzcoa, Vizcaya, Álava o Navarra, qué instrucciones se dieron. El diputado de Guipúzcoa era Zumalacárregui, el hermano de Zumalacárregui, del general Zumalacárregui, liberal. Hay un personaje rigurosamente desconocido en Cataluña, que es Antonio de Capmany, que es uno de los paridores de la Constitución de 1812. La Junta Soberana de Cataluña, la Junta Suprema de Cataluña, pide que se defiendan leyes iguales para todos los españoles. Bueno, nuestra izquierda, cuya vida Dios guarde muchos años, se le hacían los dedos huéspedes y pasamos como por ascuas por encima de un acontecimiento fundamental, porque es el que crea el origen de la sociedad moderna. Ya verán ustedes cuando llegue el 2014. Gracias.